Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas Conexión Hebraica. Ya con este martes, ya llevamos 12 martes consecutivos reuniéndonos a las 6 de la tarde aquí para escuchar a personas muy especiales. Y bueno, esta semana particular, muy contentos porque bueno, estamos en una semana flexible, nuestra hebraica está abierta en el horario hasta las 3 de la tarde y bueno, ya hemos visto por nuestros pasillos otra vez a muchas personas caminando, disfrutando otra vez de los espacios de hebraica, respirando el aire puro, viendo el Ávila. Así que bueno, muy contentos de que ya podamos volver a reencontrarnos. También agradecidos con todas las personas que han asistido a Hebraica, que han cumplido a cabalidad todas las normas diseñadas para que podamos estar en estos momentos tan complicados, usando el tapabocas, acatando cada una de las normas, a la entrada dejándose tranquilamente tomar la temperatura por nuestro personal de seguridad, manteniendo la distancia, pero disfrutando definitivamente de nuestro querido club, de nuestra querida Hebraica. Bien, hoy tenemos una persona muy querida, una persona, y bueno, de hecho, ya llevamos casi 65 personas, 65, 66 personas, sigue subiendo las personas, los participantes. Eso quiere decir que muchos de ustedes lo conocen y bueno, definitivamente todos aquellos que hemos compartido con él, le tenemos muchísimo aprecio. Así que bueno, hoy la tarde pinta que va a ser bien sabrosa con el tema que nos trae. Pero antes de hablar del ponente de hoy, yo quiero hacer algunos comentarios que siempre recuerdo para que esta ponencia podamos disfrutarla de la mejor manera posible. Primero, les recordamos que los micrófonos deberán estar apagados y lo vamos a abrir unos minutos antes de que concluyamos hoy la cita que tenemos, de manera que ustedes puedan saludar de manera personal a Mario, si tienen alguna preguntita o algo que comentarle, y él pueda además también retribuirle, como estoy seguro, el agradecimiento a todos ustedes por estar hoy presentes. Las cámaras pueden estar abiertas. Hoy hay algunas fallitas de conexión, pero bueno, todo nuestro equipo técnico estamos todos preparados para que podamos llevar esta charla, pero las cámaras pueden estar abiertas, ¿sí? Otro tema que también quería decirles es que ya pueden escribir sus preguntas. Seguro el tema de hoy, seguro vamos a tener muchísimas preguntas. Pueden escribirlas desde ya en el chat. Si algunos de ustedes, su dispositivo con el que se están conectando, no aparece su nombre, le agradecemos por favor que en la pregunta coloquen su nombre completo, la manera como quieren que lo identifiquemos, de manera que Mario pueda responderle de manera personal. Al finalizar la jornada, les voy a contar un poquito de lo que traemos para este mes de noviembre, que como ya le había comentado la vez pasada, ya tenemos confirmadas las charlas que vamos a tener los próximos martes. Y bueno, de alguna manera irnos entre todos comunicando, ir pasando la voz para que podamos disfrutar de cada uno de los ponentes que tenemos. También está a disposición el correo comunicaciones@hebraica.com.be, repito, comunicaciones@hebraica.com.be, para que todos ustedes puedan enviarnos sus comentarios, puedan enviarnos incluso sugerencias de si tienen algún ponente o alguna charla en particular. También aprovecho en decirles que todas estas charlas están siendo grabadas y las subimos al día siguiente, es decir, mañana miércoles en la tarde van a poder disfrutar la charla de hoy, si hay algún problema de conexión, si no pueden verla completa, y también pueden buscar en el mismo espacio de YouTube, nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela, pueden buscar las charlas anteriores si no tuvieron la oportunidad de verlo, si quieren repasarlas, porque definitivamente han estado maravillosas cada una de ellas. Bien, yo quiero presentarles, quizás es redundante presentar a Mario, porque creo que muchos lo conocemos, ya van 76 personas conectadas, yo creo que muchos lo conocemos, pero quiero hacer unas pequeñas líneas para presentarlo porque, bueno, no solo lo merece, sino que creo que me puedo quedar corto diciendo. Lo primero es que Mario es egresado del Colegio Moral y Luces Hercediánica, es decir, es de esta comunidad hace muchísimos años y después fue reintegrado como docente en la misma institución. Mario es historiador, es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, también de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad Pedagógica de Jerusalén. Ese es profesor de historia. Bueno, dice que ese es profesor de historia, pero cada vez que lo vemos podemos aprender un pocotón de cosas. Es director de asuntos judaicos en el Colegio Moral y Luces. Ha dado clases de historia de Israel, historia de Venezuela, historia de los judíos. Lo que hemos tenido oportunidad de compartir con él en algún pasillo, yo recuerdo que en las mañanas muchas veces me lo conseguía en la sinagoga del colegio y 5 minuticos que conversábamos era un montón de aprendizaje que me podía llevar de él.
Y bueno, y no tengo duda que así nos ha pasado mucho lo que estamos hoy conectados. Así que yo no voy a alargar esto. Yo creo que estamos aquí para escucharlos a él. Y bueno, yo quiero dejarle la palabra entonces a Mario. Mario, el micrófono y la pantalla son todos tuyos. Creo que me oyes bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y bueno, el público tuyo. Nos vemos en un ratito. Gracias. Estimados escuchas, es un placer para mí, un placer muy directo estar acá en Hebraica, estar en esta institución que vi surgir, crecer, desarrollarse, como la comunidad en general en su segunda etapa. Digo eso porque adoro a esta comunidad, la quiero muchísimo, y la quiero muchísimo porque quiero también a ese país como a esta comunidad. Nuestra comunidad, en mi criterio muy personal, no es más que, en muchos de sus aspectos evolutivos, lo que el país llamado Venezuela es. Y lo que el país llamado Venezuela piensa, vive y existe. Y en eso se diferencia, tal como Venezuela y el venezolano se diferencia en su idiosincrasia, en su hablar, en su pensar de los demás países y pueblos latinoamericanos. La comunidad judía de Venezuela también se diferencia en sus estructuras, mentalidad y cometidos de otras comunidades judías latinoamericanas y del mundo. Al único lugar que asemejo a la comunidad judía de Venezuela es al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel es un crisol, es una junta, es una agregación de la judeidad y del judaísmo mundial, con todos los defectos que pueden haber, pero a través de una evolución positiva, pragmática, real y sustancial. Y así lo fue durante mucho tiempo y ojalá lo siga siendo la comunidad judía de Venezuela. Una comunidad sin discriminaciones, de acuerdo al país que nos recibió también sin discriminaciones. Una comunidad abierta a todos los integrantes que vinimos poco a poco a integrarnos a ella, dándonos la oportunidad de progresar, tal como el país llamado Venezuela nos dio a todos también las mismas oportunidades, sin distingo. Nuestro colegio y nuestra comunidad se fundaron con plenas libertades. Desde siempre estuvo la bandera de Israel junto con la bandera de Venezuela en nuestros colegios y en nuestras instituciones. Desde siempre se rotuló en hebreo y en castellano nuestro nombre de colegio y de comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue una bendición y lo sigue siendo que nuestra comunidad se desarrollase al ton y son de lo que el país tuvo como principio y como evolución, de lo cual me siento muy contento a pesar de las pesadumbres que podamos vivir por los momentos acaecidos últimamente. Terminando esta parte, quiero hacerle honor al título de mi intervención, los derechos de los judíos. Muchos habrán pensado, bueno, ¿acaso solamente los judíos tienen derechos? ¿Por qué Mario pone los derechos de los judíos y no los derechos humanos? Los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos del ser humano. Y acentúa el hecho de los derechos de los judíos. Lo hice a propósito, porque a veces me gusta ser provocador, incitador, pues. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si pensamos en términos de derechos humanos y los comenzamos a relatar muy sucintamente en su prehistoria, podemos observar que en el mundo antiguo, muy brevemente, la única idea diferente, y no lo digo como un elogio, sino como una circunstancia histórica, la única idea diferente, cultural, religiosa, de creencia, de conducta, evolutivamente hablando, a las demás ideas que predominaron
culturalmente en todo el cercano oriente, en todas las grandes culturas del cercano oriente, fue el surgimiento del monoteísmo judío. O sea, este monoteísmo llegó a establecer evolutivamente una serie de normas, de ideas, de conductas, de filosofía de la vida que fueron no solamente diferentes, sino que fueron un reto para las grandes culturas que rodeaban al pueblo judío, que no quisieron ser entendidas, que no quisieron ser aceptadas, y al revés, se trató de someter a los judíos a las ideas circundantes del politeísmo o de adoración de jerarquías políticas, como el caso de los faraones en Egipto o los gobernantes persas o babilonios y asirios de turno. Este choque inicial, este choque que se inicia con lo que algunos llaman un cuento y otros llaman simplemente algo que verdaderamente sucedió, no viene al caso de consideración, pero es un hecho en sí, escrito, de Abraham, el primer hebreo, el Abiru, que destroza los ídolos, le destroza el negocio al padre, queda sin herencia al hombre, y el motivo que elude de que un ídolo destrozó a los demás, o sea, no burla prácticamente. O sea, lo judío, lo hebreo, se inicia no de una manera conciliadora, no de una manera de aceptación de lo universal, mundial y general de aquel entonces, sino de una lucha en contra de ello, de un enfrentamiento en contra de ello. Y eso comienza por una idea de Dios, una idea de creación, una idea del creador, y evoluciona hacia leyes de conducta, evoluciona hacia leyes dietéticas, evoluciona ampliando la manera de vivir del judío para abarcar toda su vida, su existencia individual y de pueblo. Esto llega a chocar naturalmente con los conceptos que manejan grandes imperios. ¿Debido a qué? Debido a que estos grandes imperios tienen grandes civilizaciones, tienen grandes construcciones, tienen grandes escritores, tienen filósofos, tienen códigos de Hammurabi, tienen a Platón, tienen a Aristóteles, tienen a Alejandro Magno, tienen emperadores, toda esta playa de elementos enfrentados a un pueblo que para construir su templo de Jerusalén tuvo que pedir ayuda a los fenicios, al rey Hiram de Tiro, porque no tenían idea de cómo construir algo, no eran arquitectos, no eran artesanos. No desarrollaron un arte por temor a reverenciarlo desde un principio. Nosotros vemos entonces este choque que existe desde el mismo inicio del pueblo judío. Y este choque es debido a las ideas que maneja el pueblo en su particularidad. Pero lo maneja de una manera tan convincente, tan apabullante internamente y no externamente. Digo internamente y no externamente, porque el único monoteísmo que existió en el mundo fuera de un paréntesis de los macabeos, fuera este pequeño paréntesis de los macabeos con la conversión de los idumeos al judaísmo, nunca se trató de llevar a cabo una política proselitista de convencer a los demás de las bondades del judaísmo. Ahora muchos dirán, es que el pueblo judío no tuvo suficiente armamento, poder militar, osadía, como lo tuvieron otros pueblos, de convencer a la fuerza, aunque sea, de conquistar a otros pueblos y de convencerlos a la fuerza de seguir sus ideas religiosas y sus creencias. No es que no hubo interés en ello, no por desprecio. Y ahí está la grandeza para mí interpretativa que yo le doy a esta situación. No por desprecio hacia los demás pueblos no judíos, no creyentes en el judaísmo o en su contexto religioso deífico, sino simplemente comienza una relación que yo la interpreto como positiva en la humanidad. Yo tengo derecho a ser lo que soy y ustedes tienen derecho a ser lo que son. Vamos a respetarnos.
vamos a entendernos, pero cada quien en su ámbito, cada quien en su cultura, la multiplicidad, el respeto por lo ajeno, el no sometimiento a lo ajeno y el no someter a los ajenos. Ahí comienzan los derechos de los judíos que yo llamo. Los derechos de los judíos no son el que me dejen tranquilo a mí, sino el que yo considere de que en el mundo, en el planeta Tierra y en el universo hay derechos plurales. Es una pluralidad el derecho, no es una singularidad, no es mío nada más. ¿Y dónde fundamento yo eso? Todo eso. En la Torah. No importa si usted cree más o si usted cree menos, si tiene 10 kipot o menos kipot. Pero ¿cómo comienza la Torah? Con la creación. No comienza con el primer judío, no comienza con Abraham, no comienza con el desarrollo de la historia judía. Me van a perdonar, pero otros textos sagrados, como el Nuevo Testamento, son 4 apóstoles detallando la vida de Jesús con todo el derecho. Bueno, es su creencia. O el Corán, es Mahoma y sus hazañas. Y lo que el arcángel Gabriel le transmite a él en cuanto a usos, costumbres e ideas. Pero en el pueblo judío no hay semejante criterio. Comienza desde la creación, no desde el primer judío. O sea, ¿qué significa eso para mí, por lo menos? ¿Qué enseñanza me da eso a mí? De que lo judío es un elemento particular dentro de términos universales, mundiales, que después de Abraham y de la descendencia de Abraham no surge solamente el pueblo judío. Surgen también otros pueblos, surgen otras culturas y otras religiones de Abraham, el padre Abraham. Por lo tanto, ¿quién soy yo como judío y como descendiente de Isaac para no respetar a Ismael y su descendencia? ¿Y quién es Ismael para no respetarme a mí? De acuerdo a mis ancestros. Es toda una reflexión de derechos. Es toda una reflexión de derechos y por lo tanto de convivencia. Eso es lo que llamo yo los derechos de los judíos. Esto lo que en mi concepto muy particular hemos establecido a través de la historia de los judíos. No es porque queremos tener más derechos, no es porque queremos tener, digamos, una particularidad muy propia e invencible y superior. No, a pesar de que hago un paréntesis acá, de que debido a la persecución que sufrió el pueblo judío después de ser desarraigado de su tierra a raíz de la destrucción del segundo templo y luego la rebelión de Bar Kokhba en el siglo II, después de la era común, los judíos naturalmente, con la difusión del cristianismo y del islam y sometidos a persecuciones muy cruentas debido a ello, tuvieron sus mecanismos de defensa, elaboraron sus mecanismos de defensa, elaboraron toda una literatura, al igual que existió una literatura y existió en aquel entonces una literatura cristiana y musulmana muy antijudía, muy destructiva de lo judío física y culturalmente. Los judíos elaboraron también su propia defensa escrita y de argumentación, que a muchos cristianos y a muchos musulmanes comenzó a dolerles cuando observaron algunos detallitos de estos pensamientos o de estas interpretaciones. Pero se olvidaron de que el judío del gueto, el judío perseguido, el judío que a partir del siglo IV, después de la era común, con el establecimiento del cristianismo en Europa o de la difusión del islam a partir del siglo VII, con Mahoma y sus lugartenientes, el judío fue considerado algo completamente negativo. Completamente negativo. Es el único pueblo que ha matado a un dios. Es el único pueblo que no ha creído en el verdadero profeta y último que es Mahoma. O sea, ya no se puede hablar más. Ya no hay más que decir. Ya no hay más que calificar. Negativamente hablando. Entonces, de ahí surgen los derechos. Los derechos a ser diferente. Y este derecho a ser diferente, naturalmente, se traduce en la relación que los demás pueblos van a tener con los judíos en cuanto a determinarlos. En cuanto a determinarlos. El cristianismo determinó que el pueblo judío es un pueblo deicida, hasta que surgieron últimos papas del siglo XX, con Juan XXIII, en paz descanse, San Juan XXIII. Yo soy aficionado a él,
por toda su historia, desde el puesto que ocupó en Estambul durante la Segunda Guerra Mundial hasta que ascendió al papado y el Concilio Vaticano II y todas sus consideraciones. Luego el Papa Juan Pablo II, también soy otro fanático de este Papa, soy un seguidor de muchas de sus ideas y lector de sus hazañas. Resulta ser de que se trató de que la Iglesia cambie, la Iglesia Católica cambie estos conceptos arraigados. Pero la Iglesia Católica le es muy difícil después de 2000 años cambiar a pesar del Concilio Vaticano II y a pesar de las declaraciones de los papas. Pero esto no llega a oídos de los curas, de los sacerdotes, de los obispos. Esto no llega porque hay una costumbre histórica y es muy difícil desarraigar esto. Tal como es muy difícil desarraigar en los países musulmanes que el judío es un dhimmi, es un tolerado, es de segunda categoría, y que tuvo que pagar durante cientos de años un jizya, un impuesto de tolerancia, al igual que el cristiano. Entonces, simplemente estos conceptos manejados en el Medio Oriente, en el norte del África y en el mundo occidental, dieron por resultado la guetoización de los judíos. Los judíos en Europa fueron obligados a vivir en guetos, al igual que en los países, en las regiones dominadas por el Islam, que vieron en las aljamas, en las juderías en España, en varios exclusivamente de ellos, que no podían salir sino muy pocos de ellos. Pero ¿qué sucedió? Sucedió de que la discriminación tomó una vuelta al revés. El mundo cristiano confinó a los judíos en guetos, pero les permitió vivir dentro de los guetos de acuerdo a sus costumbres, a sus leyes, a sus autoridades rabínicas. Perdón, un momento, Mario, el micrófono se te puso eso. Listo. ¿Qué pasa? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Resulta ser de que los guetos, que en un principio comenzando del norte de Italia a establecerse y luego difundirse por toda Europa, se establecieron mediante una discriminación, un concepto discriminatorio, pero se transformaron en su realidad en comunidades autónomas judías, como si fuese un estado judío, porque la iglesia dijo que vivan juntos, pero separados del resto del mundo, que no tengan contacto con los demás. ¿Qué significa que no tengan contacto con los demás europeos, no judíos? La iglesia tenía mucho temor de que evangelizando en un principio, después de Constantino, a los pueblos europeos, en donde ya existían comunidades judías, estas comunidades judías que tenían relaciones normales, por ejemplo, con los visigodos, hasta que se convirtieron al cristianismo, por ejemplo, en España, se dejasen influenciar en su inicio de conversión al cristianismo por los judíos, le preguntasen a los judíos lo que no entendían de los que los cristianizaban. Entonces digo, no, vamos a declarar leyes, ¿sí?, para que los judíos estén aparte, vivan aparte, no tengan relación con los que estamos cristianizando. Y de ahí surgió la idea de aislar a los judíos, de que no tengan relación con los no judíos, que en un principio eran paganos y lo estaban transformando en cristianos. Pero esto hace que al confinar a los judíos en los guetos, los dejaron vivir de acuerdo a como los judíos querían vivir y se metieron con eso. A la iglesia no le interesó eso. Y los judíos se organizaron a su manera. Y esta organización a su manera fue el reinicio de una vida judía independiente a pesar de todas las circunstancias adversas. Esta es otro de los derechos inversos históricos inversos de los judíos. Da la casualidad. Nos dan el derecho por confinamiento, pero este derecho resulta que es positivo en su esencia y en la continuidad histórica del pueblo judío, porque el pueblo judío se rigió por sus propias leyes, por sus propios tribunales rabínicos, por su propia educación religiosa y se definió religiosamente. Ahí comienza la definición religiosa del pueblo judío en términos no modernos, sino en términos culturales generales. Porque si usted le preguntaba, de acuerdo a lo poco que he podido leer, a un judío de un gueto, si ser judío es pertenecer a una religión, se le podía quedar mirando muy curiosamente y decir, ¿qué es eso? Yo soy judío y punto. Yo soy judío y punto. El ser judío incluye muchas cosas. Es una religión, es una cultura, es una manera de vivir, es una ordenanza legal, es una ordenanza legal, es de todo, es de todo. O sea, fíjense ustedes que en los guetos
los judíos recuperaron una vida de independencia. Eran estados prácticamente. Mucha gente se extraña de que la idea de hacer volver a surgir un estado judío en Eretz Israel surgiese de repente. No surgió de repente. Fue una elaboración consciente e inconsciente de la historia de 1000 años de gueto del pueblo judío y de aljamas y de juderías, que vivimos juntos, segregados pero juntos. Forjamos una identidad que explotó secularmente con el inicio y evolución de los estados nacionales en Europa y de acuerdo a las necesidades que se manifestaron en el pueblo judío posteriormente. Pero esto no tiene nada de religión, es una totalidad. O sea, la vida del gueto no era religión nada más, era todo, era cocina judía, era educación judía, era ambiente judío, era todo judío. Si le preguntaban a una persona que vivía en el gueto, religión, ¿qué religión? El Talmud, la Mishnah, es una cultura, son leyes. Usted puede decir que es venezolano religioso porque quiere respetar la Constitución y el Código Civil. Por favor, deje de abusar de eso. Para el judío dentro del gueto, eran sus leyes, era su cultura, era su literatura, eran su gente sabia que había colaborado en aportar una identidad. Ahí no había división entre pueblo, nación, religión. ¿Qué es para ti el judaísmo? El judaísmo es todo. El judaísmo para el del gueto era todo. Y tomó ese derecho en offside. Fue un offside, futbolísticamente hablando. Fuera de lugar. Pero ¿qué sucede? Sucede que estos derechos se malogran en la medida que surjan los estados nacionales en la Europa cristiana occidental, sobre todo a partir de la decadencia del Imperio Romano, con la fragmentación de este imperio, y estos estados nacionales comienzan a exigir poco a poco una identidad, a forjar supuestamente una identidad y exigir una adoración de esta identidad, un plegamiento a esta identidad, que se va a manifestar de una manera crónica a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que habla de los derechos del hombre y del ciudadano en abstracto, resulta ser de que cuando estuvieron los jacobinos en el poder, establecieron de que ningún credo, ni católico, ni judío, ningún credo establecido en aquel entonces en Francia podía continuar, establecer públicamente sus lineamientos y sus costumbres. Había que culminar. Los jacobinos no reconocieron ninguna religión. Los jacobinos se negaron a que las religiones dentro de Francia, sobre todo catolicismo y judaísmo, tuvieran alguna manifestación pública o proselitista. Prohibieron. Tuvo que venir Napoleón Bonaparte poco después para establecer la legalidad jurisdiccional y funcional de la Iglesia Católica y citar a los altos representantes de la comunidad judía de Francia en París, que en un principio fue la asamblea y luego él llamó el Sanedrín porque era emperador. El emperador no se podía reunir solamente con la asamblea, tenía que reunirse con el Sanedrín, nada más y nada menos. Nombró un Sanedrín y le formuló preguntas al Sanedrín a ver si los judíos se comportaban adecuadamente como para recibir la nacionalidad francesa. Y les hizo preguntas muy claramente. Y se reunieron grupos de rabinos y gente secular, no rabinos, durante días, discutieron las preguntas de Napoleón y rápidamente y muy inteligentemente le respondieron de una manera bastante convincente para Napoleón. Y Napoleón fue el que aprobó definitivamente la igualdad de derechos, no solamente en términos de ciudadanos, sino en términos funcionales del judaísmo dentro de Francia. Judaísmo rabínico, judaísmo educativo, judaísmo, etc. O sea, el ser francés no impedía que el judío practicase su religión, sus costumbres, pero solamente tenía que ser laico públicamente, que es lo que prevalece hasta hoy en día en Francia.
Les digo eso porque estos derechos, esta lucha por los derechos, no es solamente una lucha por los derechos de los judíos. En un principio se ve como si fuesen derechos solamente de los judíos porque el mundo era medio estático. El mundo prácticamente no llegó a establecer grandes movimientos humanos en el Mediterráneo y en el Imperio Romano, sino hasta más tardíamente. Por lo tanto, no había necesidades de funcionamientos legales que estableciesen derechos de igualdad. Y considero, por lo tanto, de que la lucha de los judíos para que sus costumbres pudiesen ser practicadas por ellos, sus ideas podían ser portadas por ellos, su religión pudiese ser practicada por ellos, no era solamente un hecho particular. Puede ser que yo demando mis derechos, pregunto por mis derechos y quiero que se establezcan mis derechos en mi funcionamiento cultural religioso, pero eso da pie a que otras minorías también surjan a la luz pública, dejen de esconderse y comienzan a practicar también sus costumbres y dejen el marranismo. ¿Qué significa el marranismo? No el, cuidado, no la cochinada, cuidado, que no se trata de esto. El marranismo se trata de lo que históricamente fue la obligación en que muchos miles de judíos tuvieron que convertirse, la obligación por la cual muchos miles de judíos tuvieron que convertirse al catolicismo en España y ocultamente practicaron un judaísmo. Su judaísmo. Los llamaron marranos, pero nosotros los judíos los llamamos conversos. Marranos es despectivo el nombre. Nosotros somos conversos. Pero surge entonces, con la conversión forzosa de judíos por el Islam y por el cristianismo en Europa, este grupo de conversos que ocultamente son judíos y públicamente son musulmanes o son cristianos. La doble cultura. No la doble creencia, cuidado, la doble cultura. No digo la doble creencia porque estos judíos que se habían convertido a la fuerza y algunos luego se convirtieron por conveniencia, porque los que se quedaron en España después del edicto de expulsión en 1492 se quedaron por conveniencia, naturalmente, la mayoría de ellos, y los que se fueron pudieron haber quedado por conveniencia, pero se fueron por apego a su doctrina y por sus convicciones. Hubo gente como de la categoría de un Isaac Abravanel, que se fue a Italia, fue uno de los grandes dirigentes de la salida de los judíos de Egipto, que muy bien pudo haberse quedado en España. Como muchos cardenales de origen rabínico en España. Pablo de Luna. Entonces, nosotros podemos ver de que este marranismo, estos conversos no tenían dos fe, tenían una sola fe, que era el judaísmo, pero era oculto. Disimulaban públicamente, pero creían ocultamente. Y eso dio origen a una nueva cultura. Dio origen a una cultura, la cultura de los marranos, que se llaman muchos historiadores, la cultura de los marranos. Y eso repercutió en todo el mundo occidental, porque en la medida en que avanzaba el Islam y convertía obligatoriamente a gente no musulmana a su doctrina, y lo mismo avanzaba el catolicismo, sobre todo con el descubrimiento de América, y convertía a los indígenas, los habitantes indígenas de este continente, surgió un sincretismo. Este sincretismo es una especie de marranismo latinoamericano, con la población indígena y con la población negra que persiste y perdura hasta nuestros días. Qué raro que se hable últimamente mucho de Pachamama, cosas por el estilo. Y lo digan gente muy creyente en el catolicismo, en nuestros lares. Qué raro prácticamente de que se estén documentando hoy en día muchas películas y muchos documentales sobre cómo se construyeron y se edificaron iglesias y catedrales sobre templos aztecas e incas.
desde Machu Picchu hasta Ciudad de México. ¿Cómo? Resulta ser que las vírgenes predominantes, como la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Coromoto, se manifestaron a indígenas, no a blancos, no a españoles, sino a indios. Le aparecieron a los indios. O sea, surge un sincretismo que valida hasta cierto punto lo precatólico, pero no lo deja respirar, no lo deja evolucionar, no lo deja continuar. Y esto ocasiona toda una depresión cultural en el mundo occidental latinoamericano, por lo menos. En Estados Unidos no, porque ahí acabaron con todos los indígenas, quedan un poco de muestra en el sur, pero ahí acabaron con todos. Pero, ¿por qué vuelvo a acentuar eso? ¿Por qué le vuelvo a decir esto? Los derechos de los judíos. Los derechos de los judíos son los derechos de las minorías. Porque nosotros siempre fuimos una minoría. Y resulta ser de que estos derechos de las minorías están siendo evocados por las Naciones Unidas y por organismos internacionales desde hace unos 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Primera Guerra Mundial, perdón, con el presidente Wilson en Estados Unidos, Woodrow Wilson. Los derechos de las minorías en Europa, la independencia de las minorías en el continente europeo, la fragmentación del imperio austrohúngaro, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge todo esto. Surge, aunque querramos o no, no es un particularismo extensivo, no me estoy vanagloriando de algo, sino simplemente estoy estableciendo de que hay un inicio de una diferencia y esa diferencia se va manifestando y se va agrandando y va surgiendo y se va manifestando en la medida que tiene posibilidades de hacerlo, pero quien sufre esa trayectoria hasta que se manifiesta esta diferencia, se consolida y se le conoce, es el pueblo judío. Es el pueblo judío. Y de ahí, para mí, la contribución, la colaboración del pueblo judío a la historia de la humanidad. Y esto lo expresa muy bien este gran historiador, en paz descanse, Manuel Caballero, este gran historiador nuestro, Manuel Caballero, que siempre lo cito en su libro El desorden de los refugiados, en sus ensayos, gran ensayista, en su desorden de los refugiados. Manuel Caballero al respecto dice, en su artículo acá, en su ensayo acá, todos somos o debemos ser judíos. Dice Caballero, lo fundamental es que permanece, da testimonio, no tanto de la presencia de Dios, esto es lo secundario, cualquier religión podría hacerlo, sino del pueblo de Israel. Todas las cosas se muestran así volteadas, al revés de lo que la religión propone. No es Dios. Miren, esta definición me pareció y siempre la cito como algo bello. Bueno, aunque los religiosos me caigan encima, no importa. Bueno, he aguantado bastante peso. Dice, no es Dios quien ha creado al pueblo de Israel, sino quien ha creado a Dios. Y sobre todo, quien lo ha elegido. Epa. El pueblo de Israel ha creado a Dios. Y no solamente lo creó, sino que lo eligió. Es por eso que se llama así, yo soy el que soy. ¿Hay acaso mejor descripción que esa del pueblo judío? No de un Dios hipotético. ¿Qué han hecho los judíos a través de los milenios sino ser lo que son frente a quienes han querido que sean otra cosa y también que no lo sean por medio de la diáspora y del holocausto? Unamuno lo hubiese comprendido acaso mejor que nadie. La clave, decía, es no morir. Estas citas siempre permanecerán en mi vida emocional. Y les digo eso porque acá, a propósito de lo que les mencioné ahorita, en cuanto a los rasgos distintivos del pueblo judío, ¿por qué permanezco yo como judío? No lo hago por discriminar a los demás, sino al revés, por comprender a los demás y que me comprendan a mí.
porque todos tenemos derecho a tener nuestras creencias particulares. Dios no es de nadie, Dios no es parcela de nadie, ni las religiones son absolutas en sus derechos sobre los demás. Porque existe eso en el monoteísmo. Lamentablemente, la idea monoteísta fue la de establecer un elemento total y absoluto de la verdad. Hasta cierto punto lo inventamos los judíos. Se lo transmitimos a los cristianos y después se lo transmitimos a los musulmanes. La verdad evolutiva, o sea, primero fuimos nosotros los poseedores de la verdad. Llegó el cristianismo y nos desplazó de la verdad. Ya somos un pueblo que se utiliza para constatar la veracidad del cristianismo. Y el islamismo, que es el último grito monoteísta, desplaza al judaísmo y al cristianismo y se establece como la última verdad monoteísta. O sea, hemos venido desplazándonos por pensar que tenemos la verdad dentro de nuestros criterios y costumbres y usos. En lugar de combinarnos, en lugar de ver las similitudes, en lugar de ver los orígenes y respetarlos y respetar evoluciones para quien quiera hacerlo y no descalificarnos. Este ha sido uno de los grandes errores que los monoteísmos evolutivos han contribuido negativamente en Occidente. La posesión de la verdad absoluta. Mi credo es el único que vale, los demás no. Yo como judío aprendo de mi pasado y digo, los demás sí. Que Dios eligió al pueblo judío, lo eligió para vivir como él vive, o para transmitir un mensaje, no para convertir a los demás, no para subyugar a los demás en cuanto a sus ideas. Ahora, de que yo considero que tengo razón en lo que yo pienso, no, y no tengo razón. Me gusta, me complace, me convence, pero no es lo único. Ese es el derecho que quiero. El derecho para mí, por lo tanto, el derecho para los demás de ser diferentes. Los hijos de Noé, la descendencia de Noé que dio origen a todos los pueblos que habitan el mundo. Creámoslo o no, no lo tomemos como creencia, sino como un hecho. Los 3 hijos de Noé dieron origen a los pueblos que habitan la tierra, el planeta Tierra. ¿Vaya usted a hablar de judíos, de musulmanes, de cristianos, de papas, de rabinos? No, 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 no. Noé. Ahora, ¿qué religión tenía Noé? No sé, pero Dios le dictó a Noé 7 principios de conducta moral y humana. Y estos 7 principios son para todos los pueblos del mundo, antes de los 10 mandamientos. Y ahí me afianzo yo. Me afianzo en criterios mundiales, universales, humanos, de convivencia y de respeto a la particularidad. Tal como los hijos de Noé son 3, no es 1, son 3. Ahí hay catires, hay negros, hay blancos, hay azules, y con diferentes creencias y diferentes altares y diferentes procedimientos. De ahí el derecho de los judíos. El derecho de los judíos es un inicio, es una evolución que tiene, querrámoslo o no ver, una repercusión en la consideración al prójimo, en la consideración al ajeno, a mis creencias, a mi cultura y a mi idioma. Eso naturalmente que llegó a establecerse en la historia judía en varias fases. Primero, una fase de una idea, la fase de una idea, la idea de Dios, la idea abrahámica y patriarcal, ¿okay? A partir de Abraham. Luego viene la idea que se manifiesta ya en términos de unas tribus, de un pueblo que se asienta en una tierra después de la salida de Egipto. Tiene un código que son los mandamientos. Tiene reyes y tiene jueces y tiene profetas, tiene toda una organización de pueblo, tiene un santuario en Jerusalén. Esta es la etapa, diremos, de pueblo, de nación de esta idea que surge con Abraham. Pero esta idea se transforma y se trastorna después de la destrucción del templo, del segundo templo de Jerusalén por los romanos y la rebelión de Bar Kokhba. Y surgen, como les digo, de los guetos, de la idea nacional de los judíos, se pasa a la idea guetoica del pueblo judío, que no es una idea nacional, porque los dirigentes
de los guetos judíos no son reyes, ni son profetas, ni son sumos sacerdotes. Es otra estructura, es otra idea, pero también de una manera independiente, como lo mencioné. 1000 años duró eso en Europa, la idea guetoica de la vida judía, hasta que surgen los estados nacionales en donde el judío comienza a pensar. Lo hacen pensar, mejor dicho. Te dejamos salir del gueto, pero queremos que cumplas con tales condiciones para aceptarte. Tienes que comportarte de tal manera, pensar, vestir, etcétera, etcétera, de tal manera para que seas aceptado dentro de la mayoría en cualquier país que va surgiendo en base a su identidad nacional. Pero es un gran defecto, es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Fíjense hasta hoy en día, queridos amigos. Fíjense el mapa de España, fíjense el mapa de Francia, o fíjense el mapa de Italia. Agarren cualquier país europeo y fíjense la cantidad de naciones, de cultos, de idiomas que existen dentro de un límite llamado nación o país. ¿Qué pasa con los catalanes en España? ¿Qué pasa con los andaluces o los vascos? ¿Qué pasa en Bélgica entre las dos poblaciones culturales, religiosas? O sea, ¿qué pasa en todos estos países en donde se ha determinado un límite geográfico político que ha tratado de digerir de alguna manera y que no lo ha podido hacer todavía a minorías culturales, religiosas, idiomáticas? Está reverdeciendo todo esto, está explotando todo eso a partir de la Primera Guerra Mundial, lo que se llama la balcanización, la famosa balcanización a raíz de la Primera Guerra Mundial. O antes, con las guerras balcánicas de 1911, 12, 13, etcétera. Y después culminó con la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1918. Entonces comenzaron a brotar una serie de elementos que estaban subyugados, que estaban obligados en términos de cultura, de religión, de idioma, a obedecer a unos pueblos que estaban en el poder político y militar. Y eso es lo que pasó también al continente americano. Paséense por México, paséense por Bolivia, por favor. A ver qué idioma, a ver si ustedes entienden qué es lo que está pasando allá con los quechuas y con los aymarás. O en México, ¿a quién le dicen mexicas? ¿Quiénes son los mexicas? ¿Qué idiomas se hablan todavía del pasado indígena en el país? ¿Y cuántos millones son a pesar del exterminio que hubo allá? Más por las enfermedades, según dicen los historiadores, que por los exterminios físicos. Pero hay todo un mundo de diversidades. Hay todo un mundo que está surgiendo poco a poco a la palestra. Y hay que acudir a este mundo. Hay que ver qué hacer con ese mundo. No podemos subyugarlo, obligarlo, dictatoriarlo. Tenemos que volver otra vez los derechos de los judíos, los derechos de las minorías, los derechos a la pluralidad, los derechos a no obligar a las extinciones culturales, principios morales y religiosos. Y este es el tiempo mesiánico. El verdadero tiempo mesiánico, no en términos, bueno, vamos a tomar lo religioso, no religioso, no importa. El mundo perfecto, el mundo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, el del máximo respeto, el de la no guerra, el del no empleo de armas, el de la convivencia. Este es el derecho de los judíos que los judíos quieren no establecer en el mundo, sino que aprendamos de las raíces de estas ideas que no las consideren judías, no importa, no las consideren judías, pero están escritos en el texto sagrado de los judíos, que se tomen como principios y no como leyes, que se tomen como convicciones y no obligaciones. Les digo eso porque resulta ser de que les traigo también este librito acá, se llama The Jews of China. Y en este precioso libro que se los recomiendo, Jews of China, volumen no sé qué, de Jonathan Goldstein, ¿ok? Habla de comunidades como la de Kaifeng, en el sur de China.
completamente asimilados, completamente desaparecidos de estos judíos de China, de la provincia de Kaifeng. Ahora, el autor plantea, este autor y otros autores más plantean algo muy, muy sabroso. Los judíos de China no se asimilaron a ser chinos porque fueron obligados o porque se convirtieron a la fuerza. No. Resulta ser que el autor, sintéticamente hablando acá, dice, desde el punto de vista del confucianismo, la fidelidad a los principios en su extensión, llega a la obediencia de los padres, de los mayores, de los ancianos, el respeto a la experiencia, el respeto a la sabiduría acumulada, lo que fue durante mucho tiempo un principio judío, lo sigue siendo. Ziknei Ha'am, nuestros viejos sabios. Y así sucesivamente, dice el libro, como los principios del confucianismo, que se establecieron como una filosofía de vida, como una conducta de vida, fueron muy bien recibidos y normalmente recibidos por los judíos, que comulgaban dentro del judaísmo, que practicaban dentro del judaísmo con los mismos principios. No hubo ninguna oposición, no hubo ninguna coerción, no hubo ninguna obligación de convertirse a un Dios, a un principio, a una religión, a una creencia, sino se hablaba de principios, de normas, de leyes. Y ahí está el fundamento del judaísmo. El fundamento del judaísmo, para mi persona muy, muy particular, está en nuestros estatutos, en nuestras leyes, en nuestra Torá, con todos los defectos que le puedan encontrar, porque es maravilloso. Me encantan los defectos que le puedan encontrar. Me encanta que me digan que mira lo que pasa en la Torá, mira cómo matan, mira cómo hieren, mira cómo discriminan, mira cómo... Porque la Torá, para mí, resulta ser que es el preludio de Sigmund Freud, del psicoanálisis. Y Sigmund Freud lo utilizó también. Sigmund Freud escribió sobre Moisés. Para él no era ni siquiera judío, ¿no? Era un príncipe egipcio que los judíos mataron, porque no lo aguantaron por haberlo sacado de Egipto. Toda una serie de vicisitudes. O sea, la Torá, que es un documento de todo tipo, de elementos legales, históricos, narrativos, creativos, de todo, contiene de todo. Y algunos observan solamente elementos arcaicos que no vienen a consideración dentro de nuestro mundo contemporáneo por esto y por aquello, porque no. En mi concepto muy, muy particular, hemos tenido no solamente que reclamar derechos, reclamamos derechos inclusive bajo nuestras imperfecciones. ¿O es que ustedes me pueden nombrar imperfecciones dentro de otra doctrina monoteísta en sus textos sagrados con respecto a sus líderes o a sus leyes? ¿Puede haber alguien como David en el Corán o en el Nuevo Testamento execrado, criticado por Natán el profeta, de cara a cara, de frente? ¿Quién era Natán? Pobre hombre, sin ningún poder, solamente la de su palabra y la de su criterio. Al rey David, nada más y nada menos, mataste y heredaste. ¿A alguien, a algún papa o algún rey como o emperador como Napoleón o Carlomagno se le habrá dicho algo similar? O a Constantino, el fundador del cristianismo en Constantinopla. O a cualquier seguidor de Mahoma, porque si ustedes ven a los seguidores de Mahoma, se mataron entre ellos. Los chiitas y los sunitas surgen prácticamente de la matanza que se hicieron entre ellos para tomar la línea sucesoral. ¿Okay? Por lo tanto, la Torá es un reflejo de las cualidades humanas y de los defectos humanos. No esconde, para mí no esconde nada. No me siento mal leyendo los defectos de mis antepasados y las virtudes de mis antepasados, porque yo puedo elegir enrumbarme. ¿Cómo puedo enrumbarme? Porque todos esos defectos, estas virtudes, fueron codificadas en leyes, leyes de conducta, aproximaciones civilizadas
del quehacer humano. Y ahí está para mí la grandeza de un judaísmo, que no es lo único en el mundo, pero tal como lo escribió Filón, tal como lo llegó a interpretar Filón de Alejandría, es una doctrina bella y que no tiene particularismos como las doctrinas griegas o la filosofía griega, que se refería únicamente a lo griego, a Atenas, a Esparta y sobre todo a Atenas. No tenía una visión mundial, universal, de lo humano, no de las leyes de la naturaleza, del elemento humano. ¿Eh? Y ahí está el gran ancla, la gran ancla de la cultura judía, la gran ancla de la cultura judía. Los derechos de los judíos no son propiamente derechos físicos de los judíos, son derechos de la humanidad en su evolución hacia una perfección de relaciones interculturales, interreligiosas, interconceptuales. Y con este punto quiero concluir esta parte para dar pie, pues, si hay algunas preguntas, algunas interpretaciones, y si me hacen también naturalmente algunas observaciones. Muchísimas gracias, Mario. Mario, esta charla ya a esta hora hemos tenido un efecto contrario a otras. A esta hora más bien se sigue conectando la gente. Ya pasamos las 105 personas y más bien la gente está aquí todas encantadas oyéndote. Cuando empiezo a leer, y de hecho voy a empezar a leer los mensajes, porque bueno, desde las 6:08 llegó el primer mensaje que decía: saludos a todos y especial a mi querido y brillante amigo el expositor Mario Nassi. Esto lo escribió Moisés Guidón. Después Silvia Cohen dice: bienvenido Mario, gusto de escucharte. Silvia Cohen dije, Elisa Luzgarte te saluda, Simi Garzón Cerfati, abrazos Mario, siempre un gusto oírte. Agnedis dice: buenas tardes, profe, un placer escucharlo una vez más. Saludos, la profe Agnedis. Dina te dice: profesor Mario Nassi, un privilegio escucharlo siempre, saludos. Raquel Moryusef: Mario, escucharte hoy es ir a 45, 46 años atrás en el colegio. Un placer escucharte. Ruti Nassi: bravo papi, desde Panamá, I love you. Matt Sigma dice: Mario, el trayecto tan explicativo que has hecho de la evolución del derecho a los judíos, con toda una extensión sobre la evolución de la humanidad en el mundo occidental, ¿podrías en simple frase decir cómo han influido las ajalot de nuestros eruditos con respecto a la esencia de los principios que se fundamentó en nuestro origen? ¿Consideras que son cambios o complementos? No capté bien la pregunta, no sé, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, claro, seguro, seguro. Es que tiene una larga introducción, ¿no? Él te Sí. pregunta: ajá, en una simple frase, ¿podrías decir cómo ha influido la Sajalot en nuestros eruditos con respecto a la esencia de los principios que se fundamentó en nuestro origen? ¿Consideras que son cambios o son complementos todo esto que ha influido? Sí. Una de las cuestiones básicas en el judaísmo es que no existe una autoridad taxativa. No existe un papa. No existe una autoridad papal inequivocable. ¿Eh? Porque el papa es una autoridad que no puede ser rebatida en sus exposiciones, ideas o conceptos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es el sucesor de Jesús Cristo sobre la tierra, por lo tanto es el Santo Padre. Esta figura no existe en el judaísmo. En el judaísmo hay rabinos, grandes rabinos, dirigentes espirituales de los judíos locales y generales, pero no existe una autoridad definitiva y taxativa. Y esto se manifestó durante todo el tiempo de la historia judía en lo que se llama la responsa. La responsa es de que un rabino de determinada comunidad al que se le planteaba una situación por parte de su público judío, y el rabino quería estar seguro de su veredicto al respecto, entonces escribía a una autoridad que él consideraba más alta en conocimientos que la de él, no a una autoridad investida, sino a una autoridad preparativa, cultural, informada, leída. Por lo tanto, ahí surgió la responsa,
la correspondencia entre rabinos y autoridades comunitarias para establecer el criterio más justo posible y no el más autoritario posible. Ahí está la grandeza. ¿Y esto se debió a qué? Se debió a que siempre se estableció en el judaísmo que el conocimiento, el saber de la doctrina judía evolutiva, porque la doctrina judía no es estática, es evolutiva y lo ha sido siempre evolutiva, porque la doctrina judía parte de la ley escrita, la Torah Shebichtav, que se llama, los mandamientos, los 10 mandamientos, pero de acuerdo a nuestra Haggadah, de acuerdo a nuestra leyenda seria, yo la tomo como seria porque me parece muy positiva, junto con la ley escrita se desarrolla la ley oral, porque tuvimos el atrevimiento y tenemos el atrevimiento de decir que Dios no solamente le dictó a Moisés las 10 leyes, sino que su permanencia fue tan larga, ¿acaso ni que Moisés fuera bruto para estar tanto tiempo en el monte Sina para escribir 10 leyes, ni que tuviera un castigo de cuaderno como había antes en los colegios, ¿no? Va a escribir 10 veces esta cosa, no. Le escribió muy rápidamente. ¿Y qué pasó con tanto tiempo que Moisés tuvo con Dios allá? Se establece muy lógicamente y muy bonitamente, si es la palabra, de que Dios le dijo, mira, esta es la ley escrita, pero paralelamente a esta ley escrita hay la ley oral, y la ley oral es la que se va a desarrollar de acuerdo a las circunstancias. Y estas circunstancias van a ser interpretativas de esta ley escrita. Y esta ley oral se virtió ¿en dónde? Se virtió prácticamente en la Mishnah, en la Gemara Talmud, y en todos los códices y en todos los escritos de grandes pensadores y filósofos de la interpretación de la Torah, desde Rambam hasta Rashi y hasta el Gaón de Vilna. Por lo tanto, hay una elasticidad. Hay una elasticidad y dentro de estas interpretaciones hay una elasticidad de tendencias, porque nada tiene que ver las explicaciones que da el Rambam apoyado en la filosofía aristotélica con las interpretaciones que da Rashi en Francia. Inclusive, los escritos del Rambam fueron quemados en Francia por los propios judíos que lo vieron muy atrevidos para los conservadores que eran ellos. O sea, hay una secuencia de interpretaciones. Y de ahí les presento otro libro que no les presenté. Es un libro interesante porque, mira, The Future of the American Jew, de Mordechai Kaplan, Mordechai Menahem Kaplan. Este gran pensador él fue el que estableció lo que llama el judaísmo reconstruccionista en Estados Unidos, en base a que el judaísmo es algo vibrante, es algo que tiene que ser reinterpretado, reentendido y de una manera bastante inteligente, tal como después de la emancipación los judíos alemanes, un grupo de judíos excelsos alemanes, filósofos, historiadores, lingüistas, llegaron a establecer la ciencia del judaísmo, hablando de la parte secular. Okay. Bien. A ver, seguimos. Carla Velocerkovsky te dice gran charla magistral. Judá te dice bravo Mario. Raquel, no entiendo el apellido, dice está dictando una cátedra querido Mario. Congratulaciones, es un honor oírte. Antes de hacerte la próxima pregunta, que la hace Raquel Marcus, quiero recordar a las personas que han entrado un poco tarde o que su conexión no ha sido estable, que esta charla se está grabando y va a estar disponible mañana en el canal de YouTube de Hebraica Venezuela para que por favor puedan verla si no han podido verla completa. A ver, Raquel Marcus te dice, hola, gracias por tan apasionada y clara presentación. Tengo varias preguntas sobre el mismo tema. A ver, el antisionismo, es una forma de antisemitismo. Por otro lado, el antisemitismo es lo mismo que antijudaísmo. ¿Es el mismo odio o son diferentes? Porque hay gente que dice que no es antisemita, pero dice odiar al Estado de Israel. ¿Son dos cosas diferentes o es lo mismo? Bueno, Raquel Marcus, gusto de oír tu nombre. Muchos saludos, hija. A mí me tocó, cuando llegué de Turquía, me trajeron de Turquía, llegué, no como va a llegar yo a los 10 años solo. Me trajeron a Venezuela mis padres, llegamos acá. Y en el Colegio Moral Luces, me inscribieron en el Colegio Moral Luces.
porque soy egresado de primaria del Colegio de la Alianza en Estambul. Y por primera vez escuché Yiddish. Lo que tú preguntas en Yiddish tiene un nombre. Das ist dieselbe Sache mit andere Dekoratie. Esto traducido al castellano significa es la misma cosa con decorado diferentemente, con decoración diferente. Dieselbe Sache. La misma cosa. La decoración es diferente, pero es lo mismo. Ser antisemita es lo mismo que ser antisionista. No es por un cliché que lo estoy diciendo. Simplemente tiene su explicación cada cosa, no una doctrina. Ser antisemita, ser antijudío, bueno, no aguantar a los judíos. No aguantarlos a los judíos bajo ningún aspecto. Entonces, discriminarlos. Perseguirlos, torturarlos, exterminarlos, de todo, hacer de todo con ellos. ¿Okay? El antisemitismo se manifiesta en diferentes maneras, desde leyes hasta piropos, hasta caricaturas, hasta asesinatos, de todo. El antisemitismo, ¿ok? Ya. Ahora, el antisionismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es sionismo? Eso es lo que le digo yo a mis amigos en Estados Unidos cuando cierta intelectualidad judía en Norteamérica dice, yo soy antisionista. Esto no quiere decir que sea antisemita. Pedazo de loco, eres lo mismo. Pedazo alcahuete, eres lo mismo. Bichito, eres lo mismo. Porque ¿qué es sionismo, papá? ¿Qué es Sion? ¿Dónde queda Sion? En las montañas de Nepal. ¿Dónde queda Sion? ¿Sí? En Nairobi, cerca de Nairobi. No, Sion queda, Har Sion, Jerusalén. ¿Y sionismo qué es? El apego del pueblo judío a Eretz Israel a través de Jerusalén, que es la pieza fundamental de esta relación. Jerusalén simboliza a Eretz Israel y Har Sion simboliza a Jerusalén por muchos motivos históricos. Entonces, de ahí surge la palabra sionismo. Y los que tienen esta idea, esta creencia, esta virtud o esta, diremos, interpretación haciendo la política y creando un Estado son los judíos, no son los armenios, no son los de Kazajstán. Por lo tanto, decir que yo soy antisionista significa que yo estoy en contra del Estado de Israel. No hay otra interpretación. Antisionista, porque el sionismo establece el Estado de Israel. El sionismo es la palabra que aglutina, resume, petrifica el sentimiento del pueblo judío hacia la tierra de Eretz Israel. Es una relación que no ha podido borrarse. Que le duela a quien le duela. Y a muchos le duele porque no hay pueblo en el mundo, y lo digo con todo el orgullo de mis venas y de mis varices, de que no hay pueblo en el mundo que haya vuelto a su tierra, que no sirve para nada geográfica y de recursos después de 2000 años, para encontrarse con los árabes que encima se le echan encima y dicen que vivieron siempre ahí cuando no saben dónde están ubicados. Entonces resulta ser de que yo puedo ser antisionista, yo estoy en contra del Estado de Israel, pero el Estado de Israel, ¿quién lo constituye? ¿Quiénes son los que lo hicieron? ¿Quiénes son los que creen en él? ¿Quiénes son los que son 7 millones de judíos, nada más y nada menos? No, ¿qué es el Estado? Es la población, es el ente, es la cultura, es el idioma, es todo. ¿Por qué les digo eso, queridos amigos? Porque tenemos que estar muy, muy claros. Decir que yo soy antisionista es como decir que yo soy antiperuano. Yo puedo estar en contra del penúltimo gobierno de Perú, o en contra del APRA o de cualquier partido de Perú, pero yo no puedo decir que estoy en contra de la existencia de Perú, Carrizo. Es una blasfemia, es una locura eso. Díganme otro país en el mundo en donde existe un antipaís, anti-Venezuela, anti-Jamaica. Existió anti-Gran Colombia, pero no anti-Venezuela ni anti-Colombia. No existe ningún otro elemento, vocabulario o idea que destruya el derecho que tiene a su existencia nacional. Tú puedes estar en contra de Netanyahu, o de Begin, o de Ben Gurión, o de quien sea, o del kibbutz, o en contra de los, que sea, de los banderas polivalentes de Tel Aviv.
Pero un minuto, el Estado de Israel es el Estado de Israel. Y si eres antisionista, estás en contra de su existencia. Por lo tanto, tú de judíos tienes lo que tienes mis calcetines de Maradona enfermo hoy en día. A ver, Mario, sigue las preguntas, comentarios. Pía comenta, excelente, Mario, como siempre. Vivian Stenberg también privilegiado de escuchar esta charla. Y con respecto a lo que conversabas ahorita, Roberto Rabinovich hace algo, una reflexión similar y te hace algún comentario por acá. Arranca Roberto diciendo, wow, Mario, es un placer escucharte otra clase magistral tuya, hasta 120 años. ¿Estás de acuerdo que como parte de la estrategia de la creación del Estado de Israel, la respuesta nacional del Estado judío, o para los judíos, tuvo desprestigiar al judaísmo diaspórico, entre ella toda la creación que muchas veces enmarcamos en el concepto de judaísmo religioso, y se quedaron con el componente relacionado a la tierra, ese era Israel, que es lo que reforzaba el derecho a la tierra de Israel? Bueno, no entiendo la última parte de la pregunta. A ver, sí, ellos, vuelvo a repetir, ¿no? La respuesta nacional del Estado judío, o para los judíos, o tendió a desprestigiar al judaísmo diaspórico. Ok, bueno, un minuto. Vamos a esta parte. Sí, Sí hubo, con la creación del Estado de Israel, o con la existencia misma del sionismo realizador antes de la creación del Estado de Israel, hubo una disgregación entre los sionistas con afanes políticos de crear un Estado y los no sionistas, que tenían una variedad muy, muy amplia, desde los bundistas hasta los no nacionalistas judíos, desde los bundistas de Polonia, de Lituania y de Rusia, hasta los antideclaración Balfour judíos de Inglaterra. ¿Eh? Pero este grupo sionista, sobre todo de la segunda alía, de la segunda inmigración, la gente de Ben Gurión, Ben Zvi, Golda, que vino de Estados Unidos a reforzarlos, etcétera, etcétera, tuvo una idea, llegaron a manejar una idea nacionalista del criterio judío. Una idea nacional, nacionalista del criterio judío, y la manifestaron en la tierra de Eretz Israel, porque no aceptaron que Herzl estuviera soñando con Uganda y otros lugares más, Madagascar, para los nazis, etc. Entonces, esta idea, naturalmente, que encontró oposición en los judíos norteamericanos, en la judeidad inglesa, en la judeidad alemana, que comenzaron a pensar que se les iba a acusar de doble nacionalidad. Y se manejó esto hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos años. Entonces, sí hubo una querella, sí hubo un enfrentamiento. Los judíos sionistas que establecieron el Estado de Israel tuvieron el criterio de que ¿qué hacen ustedes los judíos que están viviendo en la diáspora, según ellos dicen, fuera del Estado de Israel? Son como peces fuera del agua. Tienen que venir a su tierra, tienen que colaborar con la creación de un Estado propio y nacional, una reinvención del pueblo judío. Y en esta reinvención del pueblo judío, naturalmente, la parte, diríamos, religiosa, entre comillas, con excepción de gente como el rabino Kook en Jerusalén, jugó un papel antagónico muy, muy fuerte. A pesar de que las teorías pro-sionistas antes de Herzl fueron esbozadas y escritas por rabinos de la parte balcánica de Europa. Rabinos de origen sefardita. Ahora, claro que hubo mucha oposición, hubo mucho conflicto, de mucho tipo el conflicto. Conflicto primero interno, ideológico interno del pueblo judío entre los realizadores y los no realizadores o antirrealizadores. Y luego, para el colmo, este conflicto se agudizó cuando la gente realizadora del proyecto sionista se embarcó en un proyecto socialista. Pero cuidado, no en un proyecto socialista tropical, sino en un proyecto socialista ideológico puro. Aquí con el socialismo ni en Cuba no se fundaron kibutzim. En Rusia sí. En la Unión Soviética se fundaron los kolhoses que le mandaron a patadas a los rusos a trabajar obligatoriamente ahí. Este es socialismo a patadas. Pero en kibutz entraba el que quería y si era aceptado y salía si quería irse. O sea, la idea del trabajo comunitario. Comunista, comunista. Imagínense ustedes.
Ben Gurión y su gente eran socialistas comunistas. Tenían su CGT, Confederación, la Histadrut. La Histadrut tenía hasta un banco, el Banco Poalim, Banco de los Trabajadores, epa. ¿Quieren que le eche un cuento? A mí me tocó vivir una parte de esta historia. Estudiando en Israel, llegué a Jerusalén para estudiar. Se me acabaron los desodorantes que me traje de Venezuela. Y entré a una farmacia a pedir un desodorante, me botaron por maricón. Porque un socialista no podía concebir que yo mandara perfumando. Y así una serie de elementos más. Fui a un kibutz en unas vacaciones para ver cómo era esa lavativa. Y cuando iba a trabajar me dijeron, no puede trabajar con esta ropa. ¿Y cómo voy a trabajar? Desnudo. Le dije, no. Usted va a la lavandería y ahí le van a decir. Y fui a la lavandería, me dicen, ¿qué talla es usted? Yo le dije, 28. Me dieron un paquete así de talla 28, desde interiores, medias, pantalón, todo. Le dije, pero esto no es mío. No, esto es lo que voy a usar. Y lo devuelve después cuando sucie. Y así una serie de elementos más. Increíble. Esto es para lo que yo viví ahí y vi, de verdad es astronómico. Ya no existe a lo mejor tal como lo fue, pero fuimos capaces de crearlo. Fueron capaces de crearlo. Imagínense estas realidades frente al judío norteamericano en el país más capitalista del mundo. ¿Cómo un judío norteamericano de la sociedad más capitalista del mundo puede apoyar a un Estado estructural, biológicamente socialista? Es una locura, ¿eh? Ya no es solamente si es que apoyar al Estado o no, si estás en el lado, no, es ideológicamente también. Así una serie de elementos más, ¿eh? Siguen los saludos, Mario. Francisco qué emoción escucharte. Susi, mi profe querido, qué placer. León Taurel, Mario, muy contento de verte y escucharte. Como siempre, no solo nos enseñas, educas, sino que nos haces pensar. René Sabo, un gran abrazo, Mario. Gracias por tu presentación. Guila, maravilloso como siempre. Livio, increíble charla como siempre. Es un honor poder escuchar a mi querido suegro. El señor John Pinbrew, hola, lamentamos mucho haber entrado tarde. La foto decía Miami, sí, ofrecemos disculpas, nos excusamos. Hubo cambio de horario con Miami, si mal no me equivoco, este fin de semana y la publicidad ya había salido y no lo contemplamos. La charla está siendo grabada, va a estar disponible mañana por nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela. Ofrecemos disculpas y bueno, ya de inmediato vamos a hacer las correcciones para que no vuelva a ocurrir. Belita Gol, mi querido primo, Mario, ha sido una experiencia maravillosa escucharte. Saludos para todos. Sabrina dice, un honor contar y escuchar siempre a un erudito como Mario Nassi en nuestra comunidad. Claida dice, excelente charla, Mario, recibe un fuerte abrazo. Lina también dice, excelente, felicidades, Mario. Miriam Overmeister, excelente, Mario, qué maravilloso oírte y aprender siempre de ti. Un abrazo. Esther Chocron dice, el mismo perro con diferente collar. Me imagino que se refería a tu comentario de hace rato. Es la misma cosa, ¿no? Ya, bueno, Carolina está colocando lo mismo, nuestra gerente de comunicaciones, que ya la charla va a estar colocada mañana en nuestro canal. Carla Verosivkoski vuelve a decir que esta charla debería oírlas nuestros jóvenes, es un diamante. Livio te dice exactamente, me imagino que era algún comentario que estaba de acuerdo contigo. Ezra Caín dice, viva Jerusalén, capital eterna y unificada del pueblo judío. Mil gracias, profe Mario. Por aquí Raquel vuelve a hacer una pregunta. ¿Qué le pasa a la UNESCO con el Estado de Israel? ¿Por qué tantas declaraciones en contra del derecho israelí a su capital Jerusalén? ¿Por qué no se alzan las voces en contra de sus declaraciones? Todos los que le integran son estados antisemitas. ¿Hay algo que hacer al respecto? Voy, a propósito de eso, de Jerusalén y de las votaciones en Estados Unidos. Mire, yo me puse a pensar muchas veces en las conversaciones que tuve con algunos paisanos norteamericanos, si es que puedo llamarlos así, ojalá que sean así, cuando me manifestaban que estaban en contra de Trump y que iban a votar por Biden. Yo digo, bueno, usted tiene derecho por votar por quien le dé la gana. Pero lo único que pido es que Biden haga la mitad de lo que hizo Trump por nosotros, si gana. La mitad. Y no lo que hizo antes. Porque está grabado la conversación que tuvo Biden con
con Begin, con Menachem Begin. Cuando Menachem Begin le reviró y le dijo, epa, ustedes nos van a prohibir a nosotros tal cosa, nos van a prohibir la ayuda, nos van a cortar la ayuda porque ustedes quieren que hagamos lo que ustedes les dé la gana en los territorios conquistados o en Jerusalén o en donde sea. Ustedes no van a decir dónde poner la capital y dónde sacar la capital. Bueno, nosotros no. Nosotros vamos a hacer lo que queremos. Sabemos morir dignamente y sabemos defendernos dignamente, le dijo Begin con todo su carácter al señor Biden, a esta culebrita que está ahí. Pero resulta ser de que nosotros somos los esclarecidos en Estados Unidos. Nosotros somos los que tenemos principios de tolerancia, de democracia, que le cazamos cualquier palabra al señor Trump para criticarlo. Puede decir estupideces como lo decimos todos, pero yo me rijo por los hechos. Lo que él diga me sabe a chocolate a veces. Por los hechos. Y si me rijo por los hechos y veo que es el único presidente de Estados Unidos después de Truman en favorecer la existencia del Estado de Israel. Truman favoreció la creación del Estado de Israel en un momento crítico, cuando el Departamento de Estado, las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿sí? todo el gobierno, la estructura estatal norteamericana estaba en contra de la creación del Estado de Israel por supuestos intereses norteamericanos que el mundo árabe se le echase encima. Harry Truman dijo, no, voto a favor del plan de partición y luego del reconocimiento del Estado de Israel. 47-48. Lo hizo y Trump hizo lo mismo. ¿Dónde están todos esos presidentes demócratas y republicanos, sobre todo demócratas, cuando el poder legislativo norteamericano votó varias veces para que se reconozca a Jerusalén como capital de Israel y bypasearon las resoluciones? Pero solamente este catira atrevido fue y reconoció a Jerusalén, y reconoció el Golán, y reconoció muchas cosas. Ahora resulta ser de que quien me favorece a mí, lo tengo que amarrar por las palabras que le dice a su secretaria o a otra mujer, o por sus gustos sexuales o que no sé qué cosa. Me interesa un pepino su vida. Sus palabras me interesan un pepino, me interesan sus hechos hacia mi pueblo, hacia mi Estado. Yo no me puedo desligar del Estado de Israel. Yo no soy antisionista como el judío norteamericano. Muchos de ellos que dicen, yo soy religiosamente judío. Pero resulta ser que los que dicen que son religiosamente judíos son en su gran mayoría reform. Y no sé de qué tanta religión tienen los reform, pues. O sea, son absurdos que quisiera ayudar a entender y que me ayudaran a entender. Se definen como religión y de religión tienen lo que yo tengo de Alemania. ¿Okay? Luego están en contra de Israel porque resulta ser de que la política la hizo Trump, porque si lo hubiera hecho Obama estuvieran aplaudiendo. Solamente porque lo hizo Trump. El atrevido ese. O sea, para ellos es un trauma que una persona como Trump esté a favor de los judíos, a favor del Estado de Israel. Y lo dice. En las universidades norteamericanas, esto hace que cierta intelectualidad judía está en contra del Estado de Israel, en contra del sionismo. ¿Y dónde están estos dirigentes negros que gritan viva Hitler? Que son aupados por los demócratas. Que Biden nunca dice cállense la boca a los grupos musulmanes, a la nación del Islam. ¿Qué pasa con todos estos bichos en Estados Unidos? Ah, no, pero porque Trump reconoció Jerusalén, se metió en un lío con nosotros. No debió de reconocer Jerusalén como capital del Estado. ¿Y por qué no? No tenemos este derecho nosotros. O sea, ¿cómo cuestionarnos y cuestionar a alguien que nos da una mano? Fíjense ustedes en lo idiota, lo idiota que es esto. Por fin tenemos un aliado y le caemos a patadas. Pero es nuestro aliado, igual que los evangélicos. Los evangélicos, que son decenas de millones en Estados Unidos, pegan gritos, van a Israel, pasean millones a Israel, apoyan al Estado de Israel y le dicen inclusive a Trump lo que tiene que hacer a favor de Israel por el Yobel. Resulta ser que vienen algunos judíos reform y esclarecidos, dicen, no, los evangélicos están engañando, porque los evangélicos lo que quieren es que se reúnan todos los judíos en Medinat Israel para que llegue el Mesías y luego convertirlos a todos en evangélicos. Les digo, ok, estoy de acuerdo, Gebalt, estoy de acuerdo, ojalá que todos vayamos a Israel y que llegue el Mesías. ¿Cómo se llama el Mesías? Jesús. Muy bien, otro paisano. Va a llegar Jesús, el paisano nuestro. Imagínate que Jesús nos va a convertir al cristianismo. Échale bola, pues. Perdón. Entonces,
¿Cómo interpretar toda esta patraña, chicos? Tenemos amigos, pero no queremos tenerlos. Livio dice, suegro, qué honor escucharte, Haxahu Baruch. Roberto Rabinovich te responde, sin duda, temas para desarrollar en un seminario. Mil gracias de nuevo, felicitaciones. Vera, bueno, aparece con sus apellidos, Rosenbus o Dobrenberg. Me deleito con tus conversaciones, gracias. Sergio también dice, Mario, muchas gracias por tan clara lección que nos estás dando. Mario, eres único, mi socio. Roberto Arte te dice, muchas felicidades y esperamos verlo de regreso al Liceo en Hebraico, ofreciendo sus clases y charlas magistrales. Erlinda y Roberto Arte te saluda. Sara Hageman dice, profe, excelente Shibur. Bueno, son las 7:30, Mario. Se nos pasó el tiempo volando, volando. Creo que debimos haber empezado una hora antes para poderte disfrutar un poco más de tiempo. Pero bueno, ya estamos por cerrar. Me robo solo 5 segundos de tu tiempo para presentar las charlas, ya las próximas charlas, para que todas las personas que nos escuchen puedan planificar. A las 6 de la tarde, hora Venezuela, el próximo martes 10 de noviembre tenemos al ingeniero Lorenzo Mendoza y el martes 24 de noviembre tenemos a Débora Rosenberg y a Rulus Garfield. Ambas nos estarán hablando temas sobre médicos, Lorenzo sobre temas que están vinculados al emprendimiento. Y bueno, vamos a ir abriendo los micrófonos, el equipo técnico nos va a ir ayudando. Mientras tanto, Mario, queremos agradecerte en nombre de toda la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, de todo su staff, de gerentes y de trabajadores, además de todas las personas, las 100 y tanto personas que se conectaron y que estuvieron escuchándote durante esta hora y media y deleitándonos con tus comentarios. Muchísimas gracias. Esperamos verte pronto. Ya Hebraica está abierta, podemos verte por acá y tomar, bueno, todavía no un café porque todavía tenemos que mantener algo de distancia, de distanciamiento social, pero bueno, sí por lo menos verte la cara en vivo. Y bueno, a todas las personas muchísimas gracias. Te dejamos un ratito para que te despidas mientras abrimos los micrófonos y todos te pueden ir saludando. Creo que no es madura. Sí. A las personas que van a ir hablando, por favor, si se identifican, dicen su nombre rapidito para que Mario pueda identificarlos, por favor. ¿Sí? Bueno, Mario, el micrófono nuevamente tuyo para que te despidas de toda tu gente que te estuvo escuchando. Queridos amigos, alumnos, de todo, comunitarios. A partir del 6 de noviembre, láser empieza a volar. Yo me siento muy contento de que hay un emshech, una continuidad en Hebraica a pesar de las circunstancias. Di una pequeña vuelta acá y a pesar de ver a Hebraica sola, pero la vi bonita. Y me llena de orgullo todo lo que se hizo en el pasado. Y pienso que en un futuro cercano se podrá dar valor, vida, existencia a todo eso. No pierdo la esperanza de que la comunidad judía de Venezuela continúe por la senda que se ha trazado. Y a ustedes, Hazak Bematz, estén donde estén, sigan por favor los lineamientos que nos han distinguido en nuestra continuidad. Un abrazo a todos, los quiero. Gracias, Mario. Mario, un abrazo. Es Doris Garber. Doris Garber. Un abrazo. Me encantó oírte con la pasión de siempre. Gracias, Doris, gracias, hermanita. Es mi hermanita. Un beso, Mario. Alegría. Qué bien. ¿Quieres celebrar? Hoy la conexión no nos está ayudando mucho. Bueno, hay muchas personas aplaudiéndote en la pantalla. Y cuando se pone con mucha gente. Como siempre, brillante. Elisa. Es un placer oírte siempre, Mario. Gracias, alegría, gracias.
Toda gracias. Gracias a ti. Bien. Bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes, 6 de la tarde, hora Venezuela, para que podamos vernos de nuevo en este espacio, Conexión Hebraica, Círculo de Charlas. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Ah, pero tengo que salir, espérate. O me vota. Todavía no te vamos a votar, puedes salirte solita. No queremos votar a nadie. Beatriz. Buenas noches. ¿Aló? Sí. Ay, Carmencita, qué sorpresa. Qué sorpresa, vale. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, jefa. Gracias, jefa. Se te quiere. Hasta luego.